Nos pega, ¿verdad? Eso en algunas áreas de nuestra vida. Sabemos que Dios trabaja y va trabajando, pero pues no nos acaba de perfeccionar, ¿verdad? Y a veces caemos y nos levantamos y volvemos a caer. Y hoy vamos a tocar ese punto. Entonces, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos 6. Vamos a ver muchos versículos. Entonces, ahora les anoté algunos para no tardarnos tanto. Pero ese no está, entonces yo te invito a que abras Romanos 6 y vamos a leer el 1 y el 2. Si lo tienes, me dices amén. Bueno, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí nos habla que dice, bueno, dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso viene este comentario aquí al inicio de que si vamos a estar perseverando en el pecado para que abunde la gracia. Pero Pablo aquí nos dice, en ninguna manera, nos dice en el 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú y yo ya morimos a algunos pecados, a lo mejor no a todos como quisiéramos, ¿verdad? Pero a algunos debemos de ya no volver a esos pecados. A veces para poder cambiar nuestro carácter tenemos que ir quitando esas cosas que estorban, que va a ir moldeando nuestra forma de ser. El capítulo 6, todo este capítulo 6 nos explica de cómo podemos ser libres y cómo podemos controlar el pecado. Vamos a ver algunos de este capítulo y otros de otros capítulos, pero vamos a estar hablando y ahondando en cómo podemos ser libres del pecado. Yo les voy a hablar del pecado en general. Ya cada uno tendrá que ver en qué área es en las que estás todavía batallando para irla venciendo. Amén. Entonces esto es como el inicio. Vamos a hablar del pecado. Ahora te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú te manifiestas en este lugar, porque tú traes palabra para tus hijos y tú, mi Dios, nos has traído esta noche con un propósito. Yo te pido que hables a nuestro espíritu y hables a nuestra alma, mi Dios, para que podamos entender qué áreas tenemos que fortalecer en nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a ver qué es el pecado. En el diccionario Strong es Asham o Hashem. Son las dos. Hay muchas. Ustedes saben que en el hebreo, dependiendo la parte de la Biblia en la que se esté hablando, se le da una definición a la misma palabra. Entonces yo tomé esta. Ahí viene qué número es en el Strong. Y es Asham o Hashem. Dice que es una raíz primaria y sabemos que el hebreo es una gama muy amplia de significados. Ahí les puse algunos: ser culpable, por implicación ser castigado o perecer, asolar, castigar, castigo, condenar, culpable, culpar, delinquir, desierto, ofender, pecado y pecar. Esto también en otro diccionario que investigué dice, es el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. Todo pecado chiquito, pecado grandote, no hay. Todo pecado es alejarte a la voluntad de Dios. De acuerdo al Tanaj, que sabemos que es el Antiguo Testamento, esta voluntad está presente en las leyes. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento están las leyes, los preceptos, los estatutos que Dios dio al pueblo de Israel. Y aunque tú podrías decir, bueno, pero ahora vivimos en la gracia. Sí, pero hay leyes que no se pueden quebrantar, aunque ahora vivas en la gracia. Entonces, a veces por eso decimos, pecado es pecado, o sea, no hay chiquito, no hay mediano. Pecado es estar viviendo, como dice ahí, alejados de la voluntad de Dios. ¿Sí nos queda ahí bien claro qué es el pecado?
Bueno, en este estudio tenemos dos niveles de pecado. El nivel número 1, que es el que está ahí, llamado pecado original. ¿Pero en qué consiste? No es el que nos han hecho saber que es el pecado original y que Adán y Eva y que no sé qué, no. Este consiste en la destitución, o sea, salir de la presencia de Dios que fue heredada a la naturaleza humana. ¿Y cómo fue que salimos? Por la desobediencia de Adán. Adán desobedeció, entonces por ese pecado nosotros salimos. Dice, este pecado fue pagado ya ahora en la gracia por la sangre de Cristo, la cual nos reconcilia y nos limpia del pecado. Amén. También se le ha llamado a este pecado la caída del hombre. Este pecado es de naturaleza espiritual, pero ese pecado ha sido saldado en la cruz por Cristo, todos lo sabemos, amén. Él canceló eso que teníamos nosotros. Y vamos ahí a Romanos 5, ahí están en Romanos, vamos a leerlo, al 5 del 12 al 15. Y ahí nos dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, lo que les acabo de decir, el pecado entró al mundo por Adán, y por el pecado la muerte. El pecado es muerte, lo sabemos, ¿verdad? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Realmente todos en nuestro pecado estamos muertos. El 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. O sea, si no existía la ley, pues no podíamos antes culpar a alguien. El 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí nos habla que Adán es la figura del que había de venir, o sea, Cristo. Y el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muriere, los muchos abundaron mucho más para los hombres de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Amén. Entonces nosotros a veces podemos pensar, híjole, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por el pecado de Adán? ¿O por qué traemos a cuestas esa situación? Pero realmente nosotros, y se me hizo muy curioso este comentario, dice, nosotros confirmamos ese pecado cuando nos solidarizamos con Adán al volver a pecar. Y vuelves a pecar y retomas, te solidarizas con Adán y caemos una y otra vez en pecado. Entonces no es tanto que, híjole, traemos cargando el pecado de Adán, no. Como que lo reafirmamos o lo retomamos al nosotros estar pecando. Dice ahí al último, la muerte es el resultado del pecado de Adán y de los pecados que hoy cometemos, aunque no sean parecidos a los de Adán, pero tú pecas. Hace rato también lo dije, ¿verdad? Cuando estaba leyendo ahí en la casa, le digo, oye, aquí estoy, ¿Adán? Ay, no, perdón, Adán. Bueno, entonces nos hacemos uno con Adán cuando volvemos a pecar, amén. Y el segundo punto del nivel de pecado, entonces ya es pecados en plural, que son los de hoy en día, los que tú y yo cometemos. Dice, estos ya no pertenecen al reino del espíritu, sino ahora están en el alma. No solo incluyen transgresiones morales, sino acciones en las que incurrimos motivados por deseos incorrectos. ¿Cuántas veces pecamos por deseos incorrectos? Pecamos por muchas situaciones hoy en día, y entonces eso ya está dentro de nuestra alma. En nuestro espíritu fue aquella primera parte de la que les hablé. Y vamos a regresarnos a Romanos 6, que está ahí a la vuelta, pero ahora vamos a leer del 12 al 13. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué nos dice la palabra? Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo aborrezcáis. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado?
en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Debido a nuestra unión e identificación con Cristo, ya no tenemos que estar atados a esos viejos hábitos, a esas viejas situaciones, a esos viejos deseos que son de nuestra carne. Tenemos que despojarnos de eso. Dice, así que considerémonos según lo que Dios ha hecho en nosotros. Todos sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, pero nuestro pecado nos da pasos atrás. Dice ahí, tenemos un nuevo comienzo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a esa transformación cada día, dice, en lo que Cristo ha declarado que somos. Todos sabemos lo que Cristo ha declarado de nosotros, pero a veces no lo vemos. Entonces para eso tenemos al Espíritu Santo, para que Él nos esté trayendo lo que nosotros somos ahora en Cristo. Amén. Entonces, bueno, ya vimos que es el pecado y los niveles del pecado, el pecado original, los pecados que ahora tú y yo cometemos. Ahora vamos a hacer, sí, ok, ya lo entendí, ¿qué tengo que hacer? Y aquí hay varios puntos, amén. El primer punto dice, ya hemos sido perdonados y ahora necesitamos ser transformados. El pecado a veces resurge o regresa porque realmente no hemos sido transformados. Pecamos y sí, reconocemos que pecamos y todo, pero no hemos permitido una transformación. Y a veces vienes y, ay, pastor, es que ore por esto y estoy en esto. Pero ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque el pecado lo hemos dejado, quizá, pero no hemos permitido que Dios nos transforme. Y vamos a leer, bueno, esas tres son en el lenguaje actual. Yo te lo voy a leer, si tú traes lenguaje actual, si quieres lo lees. Primera de Juan 2:2, pero en lenguaje actual dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Entonces, ¿por qué, si sabemos eso, no vivimos plenamente una transformación? Amén. El segundo punto dice, debemos confrontar el pecado. Seguimos morando en nuestros cuerpos mortales, entonces por eso a veces nos es difícil lidiar con el pecado, porque nuestro cuerpo pues es carne y la carne peca y la carne tiene deseos y la carne quiere cosas. Entonces por eso es que nos cuesta trabajo. Pero si tú confrontas el pecado, Romanos 7, 14 al 16, ahí podemos leer otros 4 más, pero nada más anoté del 14 al 16, dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es real. Conocemos la ley, sabemos lo que es correcto, pero a veces en nuestra carne, por eso les decía que desgraciadamente nuestro cuerpo todavía es carne. Entonces conoces la ley, sabes lo que tienes que hacer, pero a veces hacemos lo malo. Y nos ha pasado muchas veces que viene la gente, es que esto, pero es que ya te había dicho, o sea, y se dan cuenta de su pecado, pero vuelven a caer. O sea, conocen que están equivocados, pero caen. No han confrontado su pecado. Y tomé yo aquí de un libro que estoy leyendo muy bueno. Dice, Satanás es un tentador astuto. A veces también oí un comentario que dijeron, es que todo le echan a Satanás como si Satanás fuera un dios. No, Satanás pues es el príncipe de este siglo, pero es astuto. Dice, Satanás es un tentador astuto y nosotros tenemos una gran capacidad de dar excusas.
Y si es cierto, ¿a poco no? Cuando hay pecado, híjole, es que las excusas están ahí bien buenas. Entonces, Satanás sabe muy bien, él es astuto, él sabe cómo atacarte y tú caes en esas excusas. Dice, aquí tenemos una gran cantidad de excusas. En lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos apropiarnos del poder enorme de Cristo que está a nuestra disposición. Con esto aquí nos dice que tú con tus fuerzas no vas a poder quitar el pecado. Ya vimos hace un ratito que requerimos del Espíritu Santo. Requerimos que Cristo esté en nuestras vidas para poder ponerle un alto al pecado. Pero si tú quieres que venir y oren y que el pecado se vaya, pues sí se va a ir, pero sales y Él es astuto, ahí está esperándote afuera, o está viendo a ver en qué momento te enojas, en qué momento haces algo y se vuelve a agarrar de ti. Entonces tenemos que nosotros tener ese paso adelante en Satanás para no permitir caer en sus trampas y poder confrontar el pecado. El siguiente punto que está ahí dice, es posible vencer estos pecados. Debemos confiar en Dios. A veces tú puedes decir, no, es que este pecado muy difícil, pero si tú confías en Dios, Él te va a dar la victoria. La victoria está en Él, no en tus fuerzas. Amén. Y Romanos 6:14, igual en lenguaje actual se los voy a leer, dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre usted, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. ¿Cuántos estamos verdaderamente al servicio del amor de Dios hoy en día? Amén. Solo Robert. No, la hermana Petra también. Todos estamos al servicio del amor de Dios, ¿o no? Amén, todos estamos, y si no estás, pues ya ponte las pilas para que estemos al servicio de Dios en amor, amén. Y el último punto dice, estos pecados son obras de la carne. Y pues todos hemos leído estos, pero yo creo que los leemos sin detenernos en cada uno. Dice Gálatas 5:19, son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y no basta ahí, dice, y cosas semejantes a estas. Entonces imagínense qué cantidad de obras de la carne y cómo tenemos que estar trabajando sobre ir venciendo en la que todavía estemos ahí dejándonos manejar por Satanás. Tenemos que estar trabajando en esas áreas para verdaderamente poder ser transformados. Y luego dice, para vencer los pecados debemos de saber estas tres cosas que yo les puse ahí. ¿Que quién vence a los pecados? Cristo. No es nuestro mérito. Tú tienes que entregar a Dios ese pecado y pedirle que Él lo venza y que Él te dé las fuerzas. Tú solo no lo vas a poder hacer. Por eso dice, el que los vence es Cristo en nosotros. Nunca es nuestro mérito. El punto 2 dice, permitir que Cristo tome el control de nuestras vidas y que Él se entrone y gobierne tu corazón. Verdaderamente le damos entrada a que Cristo gobierne nuestro corazón o nada más en algunas áreas. Es ahí donde tenemos que pensar. Y el último es tener victoria sobre el pecado, porque eso nos va a preparar para servir efectivamente. Si tú estás batallando en un pecado, yo te lo apuesto que el día que te toque servir no vienes, vas a llegar tarde. O sea, no hay un compromiso, porque no estás dejándote gobernar por yo no sé cuál, pero algún pecado. Y ya les dije, no hay chiquito, no hay grandote, es el pecado el que no nos deja y no nos permite servir. Dice ahí efectivamente. Entonces tenemos que ver en qué área necesitamos ser fortalecidos. Y vamos a ver esos pasos, son 7 para vencer el pecado, que yo creo que ya los hemos visto, pero bueno, vamos a retomar. El primero es reconocer el pecado. El pecado es un estado que está en nuestro corazón y necesitamos reconocerlo y verdaderamente desear que salga de nuestras vidas. En primera de Juan 1:8
ahí se los puse, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguno de nosotros está libre de pecado, nadie. Entonces tenemos que estar listos y no bajar la guardia, porque el diablo en cualquier momento nos va a hacer caer. Necesitamos estar trabajando. El segundo punto es confesarlo, exhibirlo. Cuando tú lo confiesas en tu oración, cuando tú lo confiesas dentro de tu liberación, lo exhibes, lo estás exhibiendo, le estás quitando fuerza a que esté trabajando en tu corazón. El confesar no nos debe de dar vergüenza, sino debemos de reconocer que es ese paso para ser libres de ese pecado. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí escuchamos qué dice? El que encubre, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tan importante es? ¿Cuántas veces por no querer que mi hermano sepa, no, yo me quedo callado y vengo, y necesitamos acercarnos al pastor y decir: ¿sabe qué, pastor? Estoy batallando en esto, no he podido vencer esta situación, necesito que me ayude, vamos a orar, vamos a hacer algo, ¿qué puedo hacer? O sea, necesitas pedir ayuda para poder confesar ese pecado que lo traes ahí guardado. Y el punto número 3 es enfrentarlo. Después de que lo confiesas, entonces va a empezar un proceso de libertad en tu vida. La confesión trae luz. ¿Por qué? Porque ya no hay nada oculto. Lo oculto está en la oscuridad, pero al momento en el que tú lo confiesas, se hace una luz. Entonces vuelve el diablo a perder fuerza. Y dice Primera de Timoteo 5:24, en el lenguaje actual lo tengo: algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Entonces tenemos que reconocer, confesar y enfrentar cualquier situación por la que estés pasando. Amén. Y estos 3 puntos son muy importantes, porque a veces nos quedamos en esos 3. Reconocemos, confesamos, enfrentamos, hasta ahí. Pero ¿qué compromiso estableces con Dios? A veces no establecemos ningún compromiso. Debemos de dejar el pecado, pero habiendo hecho estos 3 pasos anteriores, que yo creo que lo haces en la noche, oras, en la mañana, reconoces, haces estos pasos, pero no estableces un compromiso, no estableces un pacto con Dios. Y entonces ahí das pasos hacia atrás, porque el enemigo le das entrada. Y si tú haces ese compromiso con Dios, entonces Dios te va a fortalecer, porque tu espíritu, el Espíritu Santo, le va a traer a tu espíritu a memoria: no, tú pactaste esto, tú dijiste que ya no ibas a ver la televisión y tú lo pactaste. O sea, va a traer a memoria, y entonces va a haber como una verdadera libertad de ese pecado. Dice Juan 8:11, que estamos hablando ahí de la mujer adúltera, que le dice Jesús: ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice: ninguno, Señor. Entonces le dice: yo no te juzgo, vete y no peques más. Ahí le está diciendo a ella que haga ese compromiso, que no peque más. Por eso también se lo subrayé ahí. El punto 5 dice despojarse. Ya reconocimos, ya establecimos un compromiso, ahora nos vamos a despojar. Debemos recordar que nuestra carne se ha despojado de la influencia del pecado. Si tú sigues estos pasos, de alguna forma Dios te va a fortalecer. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. El pecado es un peso que traemos a cuestas muchas veces. Entonces necesitamos quitarlo de nuestros lomos. Amén. De nuestra cabeza, donde lo traigas cargando. Y el punto número 6 es valorar.
tenemos que valorar en nuestra vida para lograr una victoria definitiva. Valorar, dice Romanos 6:11, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre usted, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Pero tienes que creerlo y verdaderamente aferrarte a esa palabra y que Cristo ya te hizo libre del pecado. Y luego dice, tomar la actitud. ¿Sí leí bien? Tomar la actitud de Cristo. Sí, de valorar, sí les dije una, primera de Juan 2:12, ¿verdad? Porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. No, les leí el otro versículo. Les leí el del 6. Valorar, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y el punto número 7, que es tomar la actitud de Cristo, dice, para lograr la victoria definitiva sobre el área. Tenemos que tener la actitud de Cristo. Y en Romanos 6:11 dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, porque Cristo les ha dado vida y ahora vives para agradar a Dios. Dile al que tienes al lado, el pecado ya no tiene poder. El pecado ya no tiene poder porque Cristo nos ha dado vida. Amén. Amén. Cristo nos ha dado vida. Entonces estos son 7 pasos simples. Amén. Estos son esos 7 pasos simples para poder sacar a la luz todo pecado. Amén. Dice, tenemos aquí estos puntos que son la victoria sobre el pecado, tiene estos principios. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí vemos que nuestra vida ya es cambiada, ya no tenemos esa vida que teníamos antes. Él nos modifica nuestra forma de vivir. El otro punto es Hechos 2:38, dice Pedro, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Vamos a recibir ese don. No es una recompensa, simplemente es un don que Dios nos está dando por arrepentirnos de los pecados. Amén. Y el siguiente punto dice Hechos 3:19. Ay, Dios, ya no está ahí. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados, para que vengas a la presencia del Señor. Dice, la victoria sobre el pecado en nuestra vida se recibe, no se logra. Tú recibes esa victoria, amén. Tú la recibes si tú te aferras a la promesa de Dios. Y en Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque así vamos a tener una vida de expresión, vamos a poder expresar, no vamos a estar sujetos al yugo de esclavitud, nos dice ahí el versículo. Y el último punto, Romanos 8:2 dice, se los puse ahí para no estar buscando porque son muchos versículos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces aquí nos dice que la victoria no solo es vencer el pecado, sino también estamos venciendo a la ley del pecado y a la muerte. Amén. Ahora, antes de esto, les voy a leer una ilustración donde se titula El camello que entró y no quiso salir. Se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano, ese es un dicho. Pero la ilustración dice, una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo y que le dijo, afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo así,
pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para los dos. Entonces el camello respondió: si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte me voy a quedar aquí donde estoy. Y así es el pecado. Hay pecados que, como ese camello, solo quieren un lugarcito y van metiéndose y al rato ocuparon todo tu corazón. Dice, cuando se les das al pecado ese pequeño pedacito, se mete y abarca todo tu corazón y después no quiere salir. Y dice, pues aquí nos quedamos, suceda lo que suceda, yo no me voy. Y así es el pecado. Entonces necesitamos no permitirle al pecado ni siquiera que entre la nariz, porque entra la nariz y se va metiendo como lo hizo ese camello, y al rato dice, pues ahí tú sabrás qué haces, porque yo no me voy y aquí me quedo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese camello, amén. Y bueno, como conclusión yo les anoté lo que este escritor Watchman Nee en La vida que vence escribió. Tomé ese párrafo. Dice, el hombre reprime el pecado, porque uno lo único que hace es reprimir el pecado, pero Dios hace un milagro quitando el viejo hombre y limpiando todo el corazón. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Y en otro párrafo decía, el poder de Cristo no tiene como fin suplir lo que nos falta o llenar los vacíos que tengamos en nuestra vida. Él quiere vivir plenamente en nosotros, pero depende de nosotros que queramos quitar todo ese pecado y no darle cabida ni siquiera a la nariz. Yo siempre les digo que el pecado llega aquí a tu mente primero. Antes de que lo ejecutes, pásale que sí. Antes de que lo ejecutes, llega a tu mente. Entonces, en la mente es donde hay que echarlo fuera. Tú no tienes cabida en mi mente, en mis pensamientos, y te vas en el nombre de Jesús. Porque si le das entrada, tu misma mente lo empieza a alimentar y entonces después ya vas y lo haces. Entonces, por eso es bien importante. Como dice ahí, Cristo quiere vivir en nosotros plenamente, no solamente limpiarnos, no solamente suplirnos, no, Él quiere habitar en ti y en mí, amén. Pues yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esa palabra se nos quede en nuestro corazón y que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, porque a lo mejor hay pecados que hayan estado y como ya son tan familiares, ya son como el camello, ya están ahí adentro muy acomodados, no los hemos visto y decimos, no, pues es que yo así soy. Ay, bueno, pues nada más ahorita, después se me pasa. O sea, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a la mente esos pecados que se han acomodado, que han encontrado un lugar en tu corazón y que Cristo no quiere que estén ahí. Y tú dices, bueno, nada más un ratito, nada más por ahorita. Cierra tus ojos y vamos a clamarle al Espíritu Santo para que Él nos traiga ese discernimiento. Y hoy es el momento en el que tú lo confieses. Primero lo vamos a reconocer y quizás el Espíritu Santo te lo va a traer a tu mente. Pero después de que lo reconozcas, lo debemos confesar. Entonces cierra tus ojos y todos vamos a pensar, aun si hay jovencitos, también cierren sus ojos, porque también fallamos como hijos muchas veces. Entonces vamos a pensar en qué le hemos fallado a papá y a mamá, en qué hemos fallado en nuestra escuela. Vamos a reconocer en dónde nos hemos equivocado, para después vamos a confesarlo y entonces vamos a enfrentarlo y hacer un pacto. No te vas a ir de aquí tú sin haberle hecho un pacto a Dios. ¿A qué me comprometo para que ese pecado salga? Amén. Señor mi Dios, yo te pido, Padre, que tú traigas a su mente, que ellos puedan reconocer, que ellos puedan recordar en qué te han fallado, a qué le han dado cabida en su corazón que tú no lo quieres, Padre, que a ti te estorba para que sirvan, que a ti te estorba para que crezcan, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú redargullas sus mentes, redargullas su corazón y puedan ver, mi Dios,
Te pido, Padre Celestial, que tú estés limpiando el corazón de tus hijos. Que cada hijo tuyo pueda ver tu gloria, Padre Celestial. Te pido, mi Señor, llena de tu gloria a tus hijos. Padre Celestial, tú conoces el corazón de cada hijo tuyo. Sabes sus pecados, sabes sus fallas. Mas sin embargo, Señor Jesús, tú quieres atraernos a ti. Tú quieres acercarnos a ti, Padre Celestial. Yo te pido que cada hijo tuyo, mi Dios, no tenga temor de acercarse a ti. No tenga miedo de acercarse a ti, Padre. Que pueda entender que el pecado nos aleja de ti, Padre. Que hoy son los tiempos de acercarnos a ti, Padre. Hoy yo te pido que cada hijo tuyo, Padre, tenga el valor de acercarse a ti. Que reconozca, Señor Dios mío, sus fallas. Que reconozcan sus pecados, mi Dios. Señor, mi Dios, yo te pido que tengas misericordia de ellos, mi Dios. Sabemos que el pecado, Señor Dios mío, trae muerte y que el pecado conlleva castigo, Señor. Yo te pido, ten misericordia de ellos, mi Dios. Jálalos con lazos de amor, mi Dios. Jálalos con lazos de misericordia, mi Dios. Pero no les permita seguir pecando, mi Dios. Manda a tus ángeles, Señor, a que pongan grilletes sobre sus manos, mi Dios. Grilletes sobre sus pies y los hagan caminar en caminos eternos a Cristo Jesús. Haz que ellos aprendan a verdaderamente caminar, Señor, en santidad, mi Dios. Haz que tus ángeles los tomen de sus manos, mi Dios, y les enseñen el camino hacia ti. Padre, haz que la luz de Jesucristo alumbre sobre ellos, mi Dios. Te pido, Padre, que su mente, Señor Dios mío, esté alumbrada por Jesucristo nuestro Señor, mi Dios. Te pido, Padre, que tú traigas, Señor Dios mío, tu fuego santo en sus corazones, mi Dios. Que el fuego de tu Santo Espíritu, mi Dios, esté quemando el pecado, mi Dios. Esté quemando la escoria, la inmundicia, Padre, y todo ciclo de iniquidad, todo ciclo de maldad, mi Dios. Todo ciclo de maldición sean erradicados, sean cortados, sean destruidos, Padre. No queremos estar viviendo, Señor Dios mío, el pecado de Adán, mi Dios. No queremos estar bajo la desobediencia, Padre. Haz que el ciclo maldito de generación a generación sea quebrantado, Padre. Haz que cada hijo tuyo, mi Dios, pueda crecer y madurar en la fe, en la obediencia, Padre. Que cada hijo tuyo establezca orden, Señor Dios mío. Orden en sus vidas, Padre. Órdenes en su alma y en su espíritu, Padre. El orden de tu reino, Padre. Yo te pido que cada hijo entienda, mi Dios, el poder de tu gracia, pero sobre todo el poder de la obediencia, mi Dios. Dales autoridad, dales de tu gloria, Padre, y haz que la paz de Jesucristo esté alumbrando sobre ellos, mi Dios. Haz que tu reino, Padre, prevalezca en sus corazones. Haz que tu reino sea establecido en sus corazones, mi Dios. Que la tentación, Padre, sea vencida por el poder de tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén.